Muy buenos días, mis queridos y apreciados hermanos en Cristo Jesús. Bendiciones para todos ustedes en este bello y hermoso día. Saben que he venido con una serie de estudios referentes a la historia de los hijos de Jacob. Bueno, hemos hablado del capítulo 37, donde marcamos a José cuando fue vendido por sus hermanos allá para Egipto. Luego continuamos hablando sobre José como esclavo de la casa de Potifar. Luego estuvimos hablando cuando José, por envidia de la esposa de Potifar, es llevado a la cárcel, pero no a cualquier cárcel, decíamos en ese momento, sino que fue llevado a la cárcel de donde el rey tenía sus presos. Allí estaba un copero y estaba un panadero del rey, o sea, del faraón de Egipto. José pues entró allí, pero dice la Biblia que Dios estaba con José y lo prosperaba, lo ayudaba. Y sabemos pues cuál fue el ascenso de José, que después de llegar como esclavo, terminó como digamos un administrador general de todo lo que este egipcio oficial del faraón tenía. Luego pasa a la cárcel, Dios le da gracias, lo pone en gracia con el jefe de la cárcel y luego establece a José como un subadministrador. En eso, el copero y el panadero del rey cada uno tiene un sueño. Al día siguiente, José va a ellos y los encuentra tristes. Se veía pues que José estaba bien compenetrado con todos los presos, donde él inmediatamente puede adivinar o puede advertir, ¿sí?, ya el rostro de cada uno de ellos, y ve el rostro de ellos cabizbajo, tristes. Entonces les pregunta, se acerca a ellos y les pregunta: bueno, ¿qué está pasándoles a ustedes? ¿Por qué están en sus rostros hoy tristes? ¿Qué pasa? Entonces ellos le dicen: lo que sucede es que tuvimos un sueño. El copero tuvo su sueño y yo tuve otro sueño. Pero nuestra preocupación y nuestra tristeza es porque aquí donde estamos ahora no hay una persona que nos adivine el sueño o nos relate qué es o en qué se basa el sueño. Entonces José les da la respuesta: hablen, los sueños son de Dios. Y Dios da su interpretación. El copero le dice a José: mira, soñaba que estaba dándole nuevamente la copa al faraón, pero que sobre mi cabeza había una cesta llena de todas uvas, de todas frutas. Y yo exprimía y le daba la copa al faraón en su mano. José responde y dice: bueno, el significado de tu sueño es el siguiente. Observa. El rey, dentro de 3 días, te va a levantar tu cabeza. Vas a volver nuevamente a tu puesto. Cuando el panadero escuche el sueño, la respuesta del sueño, el significado del sueño, se anima y le dice a José: yo también soñaba que llevaba sobre mi cabeza como una cesta
y allí había de todo tipo de manjares, de pastelería, y las aves venían y comían de allí. José le dice, bueno, tu sueño es que dentro de 3 días el rey te va a hacer colgar. ¿Qué tal si el panadero hubiese hablado primero? ¿Será que José, el copero, se hubiese animado a contarle el sueño a José? Un interrogante para ustedes. Luego, el copero se olvida de José. Pasaron 2 años cuando el rey o el faraón tuvo un sueño. Estaba a orillas del río Nilo y él miraba allí que dentro de del río había dice que había bastante, como que había bastante hierba, la hierba, y había una vaca que estaba bien gorda y comiendo allí estaba comiendo. Esas 7 vacas estaban ahí pastando. Luego llegaban 7 vacas flacas y se comían o devoraban a esas gordas y quedaban peor. El faraón despertó pensando, durmió nuevamente. Entonces soñó que estaba como que en la misma orilla del río y de allí salían 7 espigas de trigo muy bonitas, muy llenas. Pero después de ahí mismo se levantaban otras 7 que estaban vacías y marchitas por el sol. Se comían, devoraban a esas 7 espigas y su estado quedaba peor. El faraón por la mañana estaba preocupado por el sueño, no sabía qué significaban los sueños. Eran 2, pero el significado era el mismo. Entonces hizo llamar a todos los sabios y, digamos, los brujos, los hechiceros, y les contó el sueño. Pero nadie le daba una respuesta concreta. Cuando había esa confusión en el palacio, de pronto se acordó el copero y se fue y le dijo, oh, me acuerdo de mi problema. Allí estaba un joven hebreo que nos contó el sueño, así. Yo le contamos el sueño. El panadero fue a la horca y yo fui restablecido en este cargo. Entonces, el faraón hizo llamar a José, se afeitó, cambió sus vestidos, fíjese, cambia sus vestidos de prisionero para estar delante del faraón. ¿Qué tipo de vestiduras? Y él le interpreta los sueños al faraón. El faraón inmediatamente, después que le interpreta los sueños, le da un consejo de lo que debe hacer. Él dice, bueno, aquí en la tierra de Egipto no hay otro como tú que tenga el espíritu de los dioses santos. ¿Sí? Y nombra a José como, digamos, primer ministro de Egipto. Miremos que continúa la historia. La historia la encontramos en el capítulo 42 del Génesis. Dice así los primeros versículos.
Observemos lo que dice. Los hermanos de José vienen por alimento. Viendo Jacob que en Egipto había alimento, dijo a sus hijos: ¿por qué estáis aquí, como decimos aquí en la costa, mirándonos las caras? Y sigue diciendo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allí o allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y sigue diciendo el 3. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano menor de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. ¿Sí? Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Dice el 6. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los había conocido. Y les habló ásperamente y le dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimento. El primer segmento, que lo tenemos del 1 al 7. Miremos lo que sucede, el desarrollo de la historia. ¿Sí? En primer lugar, encontramos acá en el pasaje, ¿sí?, que Jacob escuchó los rumores que en Egipto había alimento. Mire el contraste. En Canaán se estaba sintiendo una hambruna. Egipto tenía alimento abundante. ¿Sí? Ahora bien, si usted observa las Sagradas Escrituras y usted las ha mirado, encuentra lo siguiente. Abraham tuvo que emigrar a Egipto, recuerde, por una hambruna. Había hambre en la tierra de Canaán. Era la tierra que Dios le había prometido a Abraham que se la daría a su descendencia. Él fue a Egipto por alimento. Y allá sabemos lo que sucedió con su esposa Sara. ¿Sí? Bien. Isaac, patriarca, hijo de Abraham, también le sucede lo mismo. Tuvo que emigrar, iba a emigrar a Egipto, pero Dios se le reveló en visión y le dijo: no desciendas a Egipto, quédate en la tierra de los filisteos. Él se quedó y ya sabemos lo que le sucedió con el rey, con su esposa. ¿Sí? Bien. Ahora Jacob, nieto de Abraham, hijo de Isaac, dueño de la promesa, también tiene que emigrar a Egipto por alimento, porque también había una hambruna. ¿Sí? Ellos habían podido regresar a su tierra, pero hasta el momento los 3 patriarcas buscaban una ciudad diferente, la ciudad celestial. ¿Sí? Mírele el enfoque por allí. Ahora bien, ¿qué sucede? Aquí observamos nosotros, en primer lugar, ¿sí?,
que los hermanos de José descienden a Egipto por alimento para comprar trigo, que era en la única parte en esa región que existía ese producto para su alimentación. Pero ahora bien, ¿qué sucede? Jacob, el anciano, que había perdido a un hijo. Recuerden que José era hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Ahora le toca enviar a sus hijos a Egipto por alimento. Pero como Benjamín se había convertido en el sucesor de José, y él había pasado a ocupar ese puesto que había dejado su hermano, que su padre pensaba que él estaba muerto, porque sus hermanos lo habían engañado. Entre otras cosas, recuerde lo que dice Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y recuerden ustedes, mis queridos y apreciados hermanos, ¿sí?, que Jacob engañó a su padre, ¿sí? Tomó una bendición de primogenitura, engañando a su padre. Ahora los hijos de él, ¿sí? ¿Cuáles son los hijos de Jacob que él envió a la tierra de Egipto para que fueran a comprar alimentos? Miren, de los hijos de Lea fueron Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. De los hijos de Bilha, concubina de Jacob, fueron, mire los hijos que fueron, Dan y Nectalí. Y de Silpa fueron Gad y Aser. Y eso lo encontramos en el versículo 4. ¿Sí? Ahora, observen que de los hijos de Raquel no había ninguno. José estaba perdido, se daba por muerto. ¿Sí? A Benjamín, su padre pensó y dice: no, yo no puedo mandar a mi único hijo que me queda de mi amada esposa, como él la llamaba, qué sé yo, que le puedan hacer un daño, también como le hicieron a su hermano. Y lo resguardó, lo cuidó, no los envió con ellos. Ahora, sigamos el desarrollo de la historia. Miremos el versículo 3, dice: descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Descendieron los 10. ¿Sí? Allá dice: mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Él sospechaba que de pronto sus hermanos podían matarlo, como suponía él de pronto. ¿Sí? Intentaron con él porque sabían que él era el que había reemplazado, según las costumbres y las leyes de allá, era que el mayor era el que tenía la primogenitura, era el dueño de la herencia, la mitad de los bienes le tocaba a él.
y el resto, pues, la otra mitad la repartían con los otros hermanos. Ahora bien, el último también le tocaba una mejor parte que los demás. Pero entiendan esto, mis queridos hermanos. El único hermano completo de José era Benjamín, porque era el hijo de la esposa de Jacob, de Raquel. Raquel fue la esposa amada de Jacob, porque Lea no. ¿Sí? Y allí Raquel le da 2 hijos que nacieron en la edad casi anciana de Jacob. Nace José primero y no se sabe si a los 7, 6 años, no se sabe, la Biblia no lo registra, cuando nace Benjamín. Y nace también siendo Jacob un anciano, como por ejemplo, que me nazca a mí un hijo ahora. ¿Sí? Y la hija mía, según la última, es Ana Julia. Pero si ya viene un varón o viene otra hembra, pues ya se desplaza Ana Julia. Así pues. Y el caso era que José había desaparecido. Entonces, todo el cariño, todo el amor se lo traspasa Jacob a su hijo Benjamín. Ahora, sigamos. Vinieron los hijos de Israel a comprar y todos los que venían ahí a comprar venían, porque la hambre en Canaán era mucho. Pero el 6 dice, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él, rostro a tierra. Mire, hermanos, lo siguiente. Recuerden que José se había hecho odioso a sus hermanos por los sueños. Los sueños, uno de los sueños de José fue lo siguiente, que él les decía a sus hermanos que estaban cortando trigo en el campo y él veía que los manojos de sus hermanos estaban rectecitos alrededor de él y luego se inclinaban a él. Se sorprende y dice, ¿qué? Nosotros vamos a... ¿Cuándo? Nosotros nos vamos a rodear delante de ti. Mire, ahí se cumple el sueño. La otra parte del sueño se cumple cuando Jacob llega a Egipto. Jacob se inclina ante su hijo con sus 7 hermanos, sus 10 hermanos, y toda la familia de José se inclina el rostro en tierra, haciéndole reverencia a José. Mire cómo se va cumpliendo ya los sueños por los cuales José estaba allí en Egipto. Fueron por 2 sueños. Y ahora ellos están allí. Sí. Y aquí mire, dice el texto bíblico, y se inclinaron, dice, y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra, brindándole reverencia, brindándole sumisión, brindándole que se sujetaba en esos momentos ante él. Y ellos inconscientemente estaban cumpliendo los sueños. Mire, y seguimos. ¿Qué hizo José? José, cuando vio a sus hermanos
los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de tierra de Canaán, para comprar alimento. Mire, José habla ásperamente a sus hermanos. José los conoció. José conoció a sus hermanos. Enseguida José los conoció. Pero ellos no reconocen a sus hermanos. Más ellos no reconocen a José. Miremos el por qué ellos no reconocen a José. Primero, había transcurrido más de 15 años y el adolescente vendido a la esclavitud era ahora un adulto maduro. La última vez que ellos vieron a José, ¿sí? José era un adolescente de 17 años. Segundo, se había hecho un egipcio en apariencia y vestía, su vestido y su vestimenta era como un oficial de egipcio. Cuando ellos iban a pensar que José iba a llegar a ese puesto, siendo José, ¿sí? Un pastor nómada, de aquí para allá, de allá para acá. Jamás se le pasaron a ellos por la cabeza que iban a encontrar a José en ese estado. Tercero, los trataba sin indicación alguna de conocerlos. Él no dio muestra en ningún momento que tal vez los conocían, para que de pronto sus hermanos podían encaminar algo, ¿no? Y él dice: no, trataba como cualquiera. Cuarto, ellos pensaban que José había muerto. De pronto, por verse siendo un esclavo, cuando su padre lo había vestido de ropas nobles, ahora siendo un esclavo, él, pensaban ahí, se mató o le pasó algún desastre, pero no está bien. Pero ¿cuál estaba engañado? Esas, miren, fueron posiblemente las condiciones, las causas por las cuales ellos no reconocieron a José. Pero sigamos el texto. El segundo segmento lo encontramos del 8 al 20 y dice: José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Ya yo les explicaba a ustedes el por qué no le conocieron en el momento. Entonces José se acordó de sus sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espías sois por ver lo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, señor nuestro. Mire con qué dulzura cómo habían cambiado. Sin saberlo estaban frente a su hermano. ¿Sí? No, señor, sino que tus siervos han venido a comprar alimento. ¿Sí? Tus hermanos han venido a comprar alimento. José dice: no, ustedes son unos espías. ¿Por qué José dice esto? Mire, Egipto tenía las fronteras norte. Era como decir aquí en Colombia la frontera con Venezuela, que es una frontera, si no me falla la geografía, tiene una limitación casi de 2000 kilómetros de frontera con Venezuela. Es la más larga
y por eso está desprotegida. Así le pasaba a Egipto con la frontera de los cananeos o de los cananitas, ¿sí? Que era la más grande y estaba desprotegida. Entonces los faraones habían comenzado a hacer unas fortalezas y ellos siempre tenían, porque ellos no gustaban de los cananitas, recuerden en la forma como la esposa de Putifar, ¿sí? Cuando se refirió a José, mira, a ese asiático, quien nos trajiste a ese hebreo, a ese asiático, ¿sí? Para que nos deshonrara, para que hiciera burla de nosotros. Fíjate, vino a mí para deshonrarme y deshonrarte a ti. Esa es la gran calidad de persona que tú nos metiste aquí. Mire esa expresión, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ellos temían eso. Ellos temían eso. Nosotros decíamos que era imposible dentro de una familia, ¿sí? Compuesta por 10 hermanos, todos fueran espías. Eso era inconcebible. Eso no era cierto, ¿sí? Que los 10 hermanos fueran espías todos. Eso no le cabe en la cabeza a nadie. Ahora bien, observen ustedes que esa cuestión de espionaje, eso no es nuevo. En el Antiguo Testamento también encontramos los espías. Ahora, recuerden cuando Josué le envió espías, ¿sí? Para que miraran a Jericó. ¿Cuáles fueron los espías? ¿Sí? Ahora bien, continuemos. ¿Qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? José sabía que sus hermanos no eran espías. Pero José quería aprovecharse, ¿sí? Para que poner a hablar a sus hermanos. Empezaban sus hermanos a hablar para saber cómo estaba su anciano padre, cazar, ¿sí? Información, cómo estaba su anciano padre y cómo estaba su hermano. Recuerden que José para ese entonces podía tener unos 40, de pronto 40 años, ¿sí? De pronto 39, 38, 40 años, por ahí estaba José. Y José dejó de ver a su hermano de edad de 17 años. Y él estaba deseoso y miró la oportunidad ahora para saber de su hermano, porque él desconfiaba de sus hermanos. Él no estaba tan preocupado de saber de sus hermanos. Él estaba preocupado por dos personas: su anciano padre y su hermano que era el único que él tenía completo, porque José, recuerde que era hijo de Raquel, la esposa amada de Jacob. Y él, ahí mire el diálogo, miremos el diálogo que te hablamos. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: espía soy, por verlos descubiertos del país, también habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos, mire ya cómo hablan, tus siervos, ¿sí? Ya han cambiado, ya observa José el cambio en la vida de sus hermanos, ¿sí? Y dice: a comprar alimento hemos venido, ¿sí? Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Y mire, ya ellos comienzan a hablar. Ya mencionaron 10 hermanos, somos 10 hermanos. Ahora sigue José sacándole información. Pero José les dijo: no, para verlo descubierto del país habéis venido.
Y ellos respondieron: tu siervo somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán. ¿Sí? Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y otro no aparece. Sí, mire, sin querer, ellos empiezan a darle una información completa de la familia de ellos, quiénes eran ellos. José sí lo sabía, pero esa era una estrategia de José, porque repito, él no quería saber de sus hermanos, a él no le interesaba a sus hermanos, porque eran medio hermanos, pero a él sí le interesaba a su padre, interesaba a sus hermanos, y José pensaba, y él estaba deseoso de saber de su hermano, porque él pensaba, ¿sí?, era su pensamiento, tal vez siempre, que sus hermanos, como intentaron matarlo a él, también podían haber intentado matar a su hermano, al que él llamaba hermano, porque sí, ese era su hermano. Mire, sí, y de pronto ese era su pensamiento. ¿Será que Benjamín vive todavía? ¿Será que mis hermanos lo han matado? Pero llega el momento cuando ya él descansa. Benjamín vive, mi padre vive. Miremos el desarrollo todavía de esto. ¿Sí? Mire, ellos explicaron a José el por qué habían llegado, quiénes eran, de quiénes eran, quién era su padre, y todo le dio un detalle pormenorizado de todo lo que él quería saber. Pero José, mire lo que dice el 13. Y aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro no aparece. Mire lo que le dice José. Mire la respuesta de José. Y José le dijo: eso es lo que he dicho, afirmando que soy espías. Y en esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldré de aquí, sino cuando viene su hermano Benjamín. Mire, amigos, mire, mis queridos hermanos, aquí se rompe el diálogo. Como decimos acá, aquí se rompió el diálogo. Dice: eso es lo que yo digo, que ustedes son espías. Mire, todo ese cuento que ustedes me han referido, yo no lo creo. Yo creo una cosa: cuando vea a mi hermano aquí, entonces sí les creo. Los cogió y los puso presos por 3 días. A los 3 días, mire qué dice. José dijo: he dicho, afirmado, soy espías. Y vive Faraón, como una expresión egipcia. José usa esa expresión egipcia porque el faraón en ese entonces era el dios de ellos. Faraón era su dios, no había otro dios fuera de Faraón. Y José, como su apariencia de egipcio, él toma la forma de egipcio. Entonces, ¿qué sucede? Que él habla como egipcio para que ellos entiendan más. Vive Faraón. Es como decir nosotros hoy día: vive Jehová de los ejércitos. Un juramento. Sí. Ahora, ¿qué sucede? José, observamos, dice que José estaba
probando a sus hermanos. No era un momento revanchista que José tenía. No era porque José quería vengarse de sus hermanos. No. José estaba probando a sus hermanos si en realidad ellos, ¿sí?, se habían arrepentido. Si ellos, ¿sí?, sentían remordimiento por la crueldad que ellos habían cometido con él y con su padre anteriormente, años atrás. ¿Sí? Ahora bien, tráigame a mi hermano. Ahí entramos a mirar quién Benjamín iba a regresar a Egipto. O iba a llegar a Egipto también. Pero sus hermanos, José, les da como que algo de una seguridad, les da como que una forma de esperanza. Lo lleva a la cárcel a los 3 días, el 17 lo saca, ¿sí? Al tercer día lo saca, dice el 18, pero hay algo importantísimo. Ellos dicen, José dice, temo a Jehová, temo a Dios. Y así vamos a encaminar las cosas. Cuando un gobernante teme a Dios, ¿sí?, él sabe que no puede tener venganza, no puede tener rivalidades, ¿sí? No puede someter a su pueblo, porque él tiene uno superior a él, que él teme. Estos hermanos dicen, observe, dice, que y soy hombres honrados, miremos, dice, pero traerás a vuestro hermano. Y decían, el tercero, ya para terminar, dice entonces, que ellos decían, el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la amargura de la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hermanos, la Biblia dice en Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanzará de Dios misericordia. Los hermanos de José tenían ese pecado oculto, no se lo habían confesado a Dios, no se lo habían dicho a su padre lo que ellos hicieron con su hermano. Ellos le mintieron a su papá. Inclusive Rubén, siendo el primogénito, también estuvo involucrado allí. Aunque Rubén le dice, no hagan esto con el muchacho, no hagan esto con el joven. Pero allí no. Hermanos queridos, usted puede borrar todo, pero menos su conciencia. Usted puede borrar todo, menos su conciencia. David dice, me estaba consumiendo de dolor, ya no podía caminar, me fallaba la vista. Y dije, confesaré a Jehová mi pecado. Si tenemos pecado oculto, si nosotros sabemos que hemos pecado contra Dios, pero que no hemos confesado, estamos en problemas espirituales. Nada nos puede salir bien si usted no confiesa su pecado a Dios. Si yo no confieso los pecados, yo no confieso las maldades, Dios no me puede escuchar. Recuerde lo que le dijo el ciego de nacimiento a los fariseos. Bueno, es extraño, porque Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno, mire esto, si alguno es temeroso de Dios, Dios lo oye. Mire, hermano, necesitamos ese temor de Dios,
necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Si usted no confiesa, mi hermano, está perdiendo su tiempo. Yo, si no confieso mis pecados a Dios, si no me arrepiento delante de Dios, estoy perdiendo mi tiempo. Porque me vean predicando, porque me vean... No, Dios no quiere eso. Dios dice en su palabra: ¿quién habitará en el monte santo? El limpio de manos y puro de corazón. Si nosotros queremos llegar al cielo, si nosotros queremos que Dios responda a nuestras oraciones, si nosotros queremos que Dios esté con nosotros y que ande con nosotros, tenemos, mis apreciados hermanos, presentarnos a Dios y decirle: Señor, aquí estoy. He pecado, como dijo David: contra ti he pecado, y contra ti solo he hecho lo malo. Cuando David confesó su pecado, pudo darle la gloria a Dios. Dios le escuchó. Hermano, si tú quieres que Dios te escuche, yo sé que tienes problemas tremendos, que tienes grandes dificultades. Dios quiere estar contigo. La Biblia dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré. ¿Tú quieres que Dios esté contigo? ¿Tú quieres que Dios te guíe? ¿Que Dios conceda las peticiones de tu corazón? Vamos a confesar nuestros pecados. Padre, te alabamos, te glorificamos y te damos la gloria y la honra a ti, oh Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de este hombre. Gracias, Señor, porque sus hermanos pudieron reconocer su pecado y tú les perdonaste. Señor, gracias por esto. Ahora, Señor, yo sé que tú también quieres perdonar nuestros pecados. Tú quieres perdonar nuestros errores. Y tú dices que tomas nuestros pecados y los echas a sus espaldas y los sepultas en la más profunda mar. Ahora, Señor, llévate mis pecados. Llévate los pecados de tu iglesia. Llévatelos, Señor. Ayúdanos a confesar. Ayúdanos a enfrentar, Señor, contigo. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias. Amén y amén. Dios nos bendiga, mi hermano.